Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Angélica Olivares, su segmento de comunicados con él. Ay, no me equivoco. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, pues muy contenta y gracias por la oportunidad de estar en este espacio en Comunicados con él. Y en esta ocasión quiero abordar una historia muy interesante que nos enseñan las escrituras, dado el título del programa, que es Buena Conducta. Y bueno, pues ya con el título, ¿verdad? Inmediatamente nos escaneamos o decimos, no, pues tanto como buena conducta, no calificamos, o muchos decimos sí. Pero bueno, quiero llevarte un poquito a cuando estábamos en el colegio, y si en esta mañana hay algunas personas, estudiantes que han estado en la escuela, o están, mejor dicho, ¿no? Porque algunos ya pasamos. Pero bueno, recordarás que siempre en el colegio nos hacían esa calificación de buena conducta, aquella en la que no había ningún tache, en donde siempre habíamos llegado puntualmente, en donde habíamos entregado todas las tareas, y tal vez los requisitos para tener esa carta de buena conducta era prácticamente estar sentadito, ¿verdad? No hacer ninguna travesura, no portarnos mal de alguna manera. Y inclusive cuando nuestros papás nos recogen en el colegio, nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo te portaste? No, pues me porté bien, ¿no? Siempre contestamos de esa manera. Muy recientemente fui a dejar a un familiar, un sobrino, al colegio, y al momento de que él ingresaba al colegio, le dije, pórtate bien, como trayendo nuevamente esas palabras que a mí me habían dicho durante mucho tiempo. Pero, ¿sabes? Un profesor se me acercó y me dice, no le diga pórtese bien, me dice, dígale diviértete, porque realmente estos pequeñitos vienen a aprender divirtiéndose. Y entonces me agradó tanto ese comentario. Diviértete, ¿no? Disfruta de este espacio, de estar con sus compañeritos, tener nuevos amigos y verdaderamente divertirse, porque cosas nuevas va aprendiendo junto con otros compañeritos de su edad. Pero nosotros ya de entrada, ¿verdad? Decimos, pórtate bien, y si nos despedimos porque alguien va al trabajo o porque va a hacer algún viaje o porque va a hacer una salida, siempre empezamos, ¿verdad? Pórtate bien, para que nuestra conducta siempre sea excelente. Bueno, pues lo que quiero abordar el tema de hoy en buena conducta es la historia de un hombre que nos puede enseñar mucho para esa comunión o esa comunicación con Dios. Y este hombre que tenía una muy buena comunicación con Dios lleva por nombre Noé. Noé, seguramente tú has oído hablar mucho acerca de Noé, ¿verdad? El arca de Noé. Y este hombre, pues, efectivamente había mostrado una buena conducta. De hecho, así lo reconoce Dios como un hombre sin mancha, un hombre, pues, de una conducta excelente. ¿Y qué extraordinario este hombre hizo para que se le haya considerado un hombre de buena conducta? Inclusive algunas versiones dicen que no, que era un hombre perfecto, era un hombre justo. Y a veces creemos que no puede existir personas con estas características como Noé. Sin embargo, estoy segura que sí las hay, ¿verdad que sí las hay? Sí hay personas de buena conducta, personas que tienen esa comunicación con Dios, en el que al tener esa comunicación con Dios puede encauzar su vida o ir caminando con él, como en el caso de Noé, que en alguna parte de la escritura nos dice que él caminó con Dios. Y nosotros eso es lo que necesitamos, caminar con Dios. ¿Por qué no nos juzga? Él no nos critica, Él
Él no nos acusa, sino Él en su amor nos va llevando a que aprendamos y podamos crecer, poder madurar, pero con sabiduría, con su justicia, ¿verdad? No, no con los esquemas o los parámetros que da el mundo. Bueno, pues este hombre vamos a ir al capítulo número 6 de Génesis, en donde nos habla acerca precisamente de en qué condiciones de una sociedad tan difícil vivía Noé. Él se encontraba en un lugar en donde la mayoría de gente, si no es que toda, tenía una conducta terrible, terrible. Tenían, dice la palabra, que los pensamientos de su corazón estaban totalmente en condición de corrupción. Y bueno, pues vamos mejor directamente, ¿verdad? A la palabra. Dice, esta traducción que voy a leer es la del lenguaje actual. Y dice en el capítulo 6, versículo 5, dice, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Hace ese hincapié, lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, y bueno, aquí como podemos ver, dice que tanto hombres como mujeres pensaban solamente en hacer lo malo y solo lo malo. Es decir, tenían un enfoque en una conducta pues no aceptable, en una conducta no amable, en una conducta poco amorosa. En ese ámbito o en esa situación estaba viviendo Noé. Y bueno, vamos a seguir en el versículo número 6. Dice, se puso muy triste. ¿Quién? Dios. Dios le dio mucha tristeza. Saber que el corazón del hombre solamente estaba enfocado en hacer lo malo. Si alguna vez hemos pensado si Dios se pone triste, sí, se pone muy triste cuando los pensamientos de nuestro corazón solamente están pensando en esos deseos de venganza, en la envidia, en cómo le pongo el pie al vecino, cómo miro más feo al que me miró feo. Bueno, pues así estaba en esa situación la sociedad. Dice, y se puso muy triste se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó, fíjate nada más qué tremendo versículo, ¿verdad? O sea, Dios se lamentó tanto de haber hecho al hombre y haberlo puesto en la tierra. Se lamentó tanto, fue tan grande su tristeza de ver la condición en la que cada hombre, cada mujer se conducía, en cómo se comportaba, en cómo actuaba, obviamente basado en todos, en esos deseos tan desagradables en su corazón. Y bueno, vámonos al capítulo, perdón, al versículo número 7, dice, por eso dijo, voy a borrar, ¿qué tal? No, qué tremendo, tremendo esta palabra. Si nosotros pudiéramos entender así tan profundamente, dice, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Esta versión dice que estuvo muy triste, no poquito, sino muy triste de haberlos hecho. Y bueno, pues hasta ahí, al leer estos 3 versículos, pues quizá nos sintamos un poco asombrados, nos sintamos tal vez un poco, ¿qué situación? A lo mejor muy semejante a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Pero fíjate, después de estos 3 versículos viene un octavo, el siguiente versículo, que es el número 8, el versículo 8 del capítulo 6, dice, sin embargo, coma, o sea, se detuvo. Después de leer estos 3 tan, a lo mejor muy lamentables, dice, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Así es que en otra versión dice, pero, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Es decir, había un comportamiento en el caso de Noé muy diferente, que hacía esa diferencia entre las demás personas, que el corazón de Dios se había entristecido, estaba muy triste por cómo se conducía las personas en su diario vivir, que gracias, ¿verdad? Gracias que estaba Noé, porque este hombre, de hecho Noé significa aliviar, confortar. Encontró en Noé un corazón con buena conducta. ¿Y qué es con esa buena conducta? ¿Por qué Noé halló esa gracia? ¿Por qué? Porque había una comunicación con Dios en que aun cuando estaba en un ambiente tan difícil, tan hostil, tan a lo mejor de tanta violencia, a lo mejor de tanto abuso, él decidió no contaminarse, decidió ser diferente. Y yo creo que le ha de haber costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Porque ¿a poco no hoy en día cuando vemos tantas situaciones difíciles, sin darnos cuenta, a veces de manera inconsciente, y digo a veces de manera inconsciente porque nos jala, ¿no? Nos dejamos como contagiar, nos dejamos llevar por las mismas conductas de otras personas y de repente caemos en cuenta y decimos, qué barbaridad, precisamente lo que no debí de haber hecho es lo que estoy haciendo. Bueno, pues vamos a ver que en el versículo 9 de este capítulo 6 dice, Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Bueno, esto como que empieza a tomar otro sentido, ¿verdad? Como que quisiéramos así. A veces entre la gente encontrarnos gente honrada, gente pues que tiene sentimientos buenos, ¿verdad? Que no hay en la persona abuso, que no hay en la persona, pues, ganar, ¿verdad? Siempre llevarse, no sé, a lo mejor la ventaja en alguna situación. Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Eso tenemos hambre, que queremos vivir, ¿verdad? Encontrarnos a personas honestas, honradas, transparentes, sinceras, con un corazón verdaderamente de poder servir, de poder ayudar. Bueno, pues esta precisamente fue un comportamiento que tenía Noé. Y tener la comunión o la comunicación que tenía Noé con Dios, que Dios le dio una tarea al ver Dios ese corazón de Noé, le da una tarea para realizar algo nuevo, para realizar algo diferente, algo que nunca antes se había realizado. Y bueno, el tener esa buena conducta, primero es escuchar a Dios, escuchar qué Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que Dios nos tiene a cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una vida con propósito. Pero si nosotros escuchamos a Dios y tenemos esa comunicación con Él, vamos a poderlo conocer cuál es el propósito que está en nuestro corazón. Descubrirlos por nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo, porque generalmente nos comparamos con los demás, con lo que otros hacen, con los que otros han logrado, pero Dios en nosotros ha puesto algo muy especial, así como en el corazón de Noé. Cuando tenemos esa comunicación, ese contacto diario con Dios en cada momento de nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones o cuando tenemos que elegir algo y lo consideramos a Él siempre nos escucha. Recordemos que la comunicación, como hemos aprendido, siempre es de dos partes, ¿verdad? No solamente del que habla, sino también del que escucha y viceversa. En este caso, Noé tenía esa comunicación con Dios. Tanto Noé escuchaba a Dios y hablaba con Dios, como también Dios, ¿verdad? Escuchaba a Noé, como lo puede hacer hoy contigo y conmigo, tener esa comunicación y ese contacto tan cercano, esa cercanía, porque el estar comunicados con Dios es que estamos al día de sus noticias, al día de las cosas buenas, al día de los acontecimientos que están ocurriendo. Y mira,
Noé quizá aún en una sociedad en donde todos estaban haciendo lo malo, él decidió estar en el noticiero de Dios. Y cuando estuvo escuchando las noticias de Dios, escuchó que había una tarea, una labor especial para Noé. Y yo creo que algo cuando nosotros podemos hacer algo bueno, que nos dan una tarea, nos sentimos productivos y nos sentimos contentos, ¿no? De poder realizar algo y algo que nos agrade, algo para lo cual fuimos diseñados. He visto el comportamiento de algunos niños y cómo cuando a un niño le gusta hacer algo, lo hace con tanto gusto y se puede pasar las horas y horas haciendo una actividad con mucho gusto. Pero cuando algo no le agrada, pues lo bota rápidamente, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de Noé no fue así. Por eso fue considerado como con buena conducta, porque aún las cosas muy sencillas o las cosas muy pequeñitas que podía hacer, las hacía con gusto, las hacía con dedicación, le ponía la atención, sin importar si era tan importante o no tan importante, pero él le daba la importancia aún a las cosas sencillas. Por eso Dios lo consideró para hacer un gran proyecto. Y ese proyecto fue el arca. Dios a través de las escrituras nos muestra cómo Dios durante el capítulo 9, perdón, el versículo, discúlpame, me confundo que el capítulo, el versículo, pero bueno, estamos en el capítulo número 6 de Génesis, hablando acerca de la vida de Noé, de esa buena conducta que él pudo manifestar. Y que eso nos habla de que también nosotros podemos, aun cuando estemos en una sociedad en donde lo único que vemos es conductas no agradables, conductas que ofenden, conductas que son violentas, conductas que agreden no solo verbalmente, sino con expresiones, ¿verdad? Con, pues sí, por pasar por alto a veces las reglas, ¿no? Se me viene a la mente una de conducir, por ejemplo, donde por nosotros mismos salir a prisa, no tomamos en cuenta los semáforos o queremos casi que nos abran camino porque a nosotros se nos hace tarde. Pero pues qué tremendo, vivimos en sociedades en donde ya el tráfico vehicular es de todos los días, no significa que hoy, preciso porque a mí se me hizo tarde, no va a haber tráfico, ¿verdad que no? Hay tráfico todos los días. Entonces, salimos ya con ese pensamiento, ¿verdad? Ay, ojalá que me den el paso en todo momento. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar con nuestra propia conducta, con nuestro propio deseo, con nuestro propio pensamiento, ¿verdad? No conducirnos hacia lo malo, no conducirnos a lo que contamina o no conducirnos con lo que puede agredir a las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Porque obviamente esto aplica no solamente para nuestra vida personal, no solamente para nuestra familia, en todos lados donde estemos. Bueno, pues qué interesante que Noé fue el elegido para participar en este proyecto. Entonces podemos decir que Noé fue un hombre iniciador, fue un hombre emprendedor por esa comunicación, por ese contacto que tenía con Dios. Fue un hombre de fe porque le creyó a Dios, aun cuando nunca antes había visto una arca, confió en lo que Dios le estaba diciendo. Le estableció inclusive todas las condiciones de esa arca, medidas, el material, la longitud, la altura, la anchura. Le especificó de una ventana que tenía que colocar, de una puerta que tenía que colocar, los pisos que tenía que tener este proyecto. Estableció en el versículo 18, dice que estableció con él un pacto en donde le dijo, oye, mira, tú ya hiciste esta arca, muy bien, pues ahora déjame decirte que eh, va a haber un diluvio y en esta arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos van a entrar ahí para salvarse. Y no solo eso, sino también le da la tarea de que van a ingresar
van a ingresar animales, ¿no? De tanto aves, bestias, reptiles, inclusive le da la indicación de los alimentos, cuánta proporción tiene que introducir a este lugar. Entonces, era un hombre de fe, era un hombre que como para calificarlo de buena conducta, era un hombre de fe, le creyó a Dios, que lo que él estaba haciendo a pesar de las burlas de todos, porque te puedes imaginar a Noé ahí construyendo esta arca y que lo veían hacer y lo veían construir y le preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? No, eso es una locura. ¿Verdad? Contra todos esos pensamientos, contra todas esas agresiones, por así decirlas, él luchó y se mantuvo perseverante. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque estuvo comunicado con Dios, porque lo primero que él decía, mi comunicado primero es con Dios. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Y si Dios me dice que voy a hacer esta parte voy a hacer. Pero si los hombres vienen y me quieren destruir y quieren derribar lo que yo ya construí, pues no les haré caso. ¿Por qué? Porque si Dios me lo está diciendo, esto es lo que tengo que hacer. Así es que fue un hombre obediente, un hombre obediente y por eso se le consideró de buena conducta. ¿Tú te consideras una persona obediente? O quizá me digas, bueno, en algunas ocasiones sí y en otras no. Yo sé que hay un anhelo en tu corazón de esa obediencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó a su imagen y semejanza y Dios colocó en tu corazón, en mi corazón, ese sentir en nuestra alma de ser obedientes. Pero cuando somos obedientes creemos que los demás se van a burlar de nosotros, creemos que queremos quedar bien con los demás, pero no queremos quedar bien con Dios o se nos olvida. Pero bueno, entonces fue un hombre de convicción también. Estaba convencido que lo que él estaba haciendo era algo bueno, que era algo bueno porque venía de parte de Dios. Él estaba convencido que eso iba a ser algo bueno. Ay, perdón. Era un hombre que también se le consideró de buena conducta por esa perseverancia. Por esa perseverancia en ir construyendo ese arca. Ay, perdón. Ay, continuemos. Esto es una prueba que estamos en vivo, ¿verdad? Y esto es algo bueno que sucede. Pero vamos a continuar. Creo que ya se me pasó un poco. Bueno, hablábamos de que fue perseverante en las cosas que tenía que hacer. Muchas veces nosotros podemos caer en la desesperación. Empezamos a hacer algo y empezamos muy contentos, empezamos con mucho entusiasmo, empezamos con una actitud muy buena, pero conforme van pasando el tiempo, nuestra actitud ya no es la misma, inclusive nuestra conducta ya no es la misma, empieza a cambiar, nos empezamos a desenfocar, nos empezamos a comparar, empezamos pues sí, a ver otras cosas. Nuestro interés empieza a variar. Sin embargo, Noé en su comportamiento permaneció firme, perseverante, se dejó instruir, es decir, tenía un corazón enseñable, un corazón que decía, pues sé que voy a aprender cosas nuevas, ¿verdad? No me voy a rehusar a que todo lo sé, a que todo lo conozco, sino que tenía un corazón moldeable para ser instruido. Eso era el corazón que tenía Noé. Y bueno, quiero decirte que dice la palabra que él era un hombre perfecto, como leíamos,
En algunas versiones dice que era perfecto, pero en otras decía que era de buena conducta, como el título de este tiempo. Tener una buena conducta. Y bueno, quiero llevarte que, ¿sabes? Dice la palabra que Noé tenía 600 años. 600 años tenía Noé cuando sucedió el diluvio. Es decir, pues no era una persona joven, ¿no? A veces las personas jóvenes se pueden caracterizar porque tienen mucha energía, mucho entusiasmo, etcétera. Bueno, Noé, cuando sucede el diluvio, tenía 600 años. ¿Te puedes imaginar? Claro, si nosotros pensamos en una persona de 600 años, pues si a veces ya cuando algunos llegan a la edad de 100 años, que no, ya son muy contados, pero vemos, ¿verdad?, la condición, bueno, pero no era así en ese tiempo todavía había ese vigor. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo, dice todo, conforme a lo que Dios le mandó. Esa comunicación le consultaba a Dios definitivamente. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando vas aprendiendo algo nuevo, eh, o esta mañana estaba yo en un curso en donde nos estaban enseñando una plataforma, una aplicación para realizar ciertas actividades, ¿no? Y bueno, como era algo nuevo para los alumnos que estábamos aprendiendo, en la práctica, al principio, aún cuando habíamos recibido la parte teórica, ahora era la práctica, y en el momento que nos indicaban, ahora tienes que colocar el mensaje. Y bueno, como era la primera vez, le preguntábamos otra vez al instructor, en este icono o en cuál otro icono. No, recuerden que es donde aparece imagen, ahí es donde hay que colocarlo. ¿Cómo van a contestar? Van a contestar ahora en esta parte. ¿Cómo pueden asignar a otra persona en esta parte? Y nosotros, pues en la práctica, teníamos que recurrir al instructor y que él con esa disposición iba contestando nuestras preguntas al instante que íbamos practicando. Yo me imagino así a Noé. En el momento que, Señor, así son las tablas, así va, y Dios, en esa comunicación, Dios iba confirmando, sí, es así. Em, lo que tú me dijiste, lo estoy haciendo bien, y Dios confirmaba esa parte que Noé iba realizando. Así es un maestro, ¿cierto? Dios es nuestro maestro. Dios es quien nos enseña para que hagamos las cosas bien, para que hagamos las cosas con excelencia, para que nuestra conducta sea buena, para que hallemos gracia como lo halló en esta ocasión, como hemos revisado, la vida de Noé. A pesar de todas las cosas tan difíciles, pero, ¿verdad? Dice, pero, sin embargo, Noé halló gracia delante de Dios. Y bueno, en un versículo del capítulo siguiente, que es en el versículo 5, capítulo 7, también reafirma, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que se le mandó. Noé no solamente logró alcanzar el proyecto en el cual Dios había confiado en él. ¿Por qué? Por su buena conducta. Refiriendo o tomando en cuenta algunos aspectos que vimos, porque fue un iniciador, porque emprendió ese proyecto, porque tomó la fe, ¿no? Tomó la fe, la convicción, la perseverancia para poder alcanzar lo que Dios le había encomendado. En algunos otros libros se hace mención inclusive de Noé, es decir, o sea, cómo destacó
su buena conducta. Por ejemplo, en Hechos se menciona acerca de Noé en el capítulo 11, versículo 7. Por ejemplo, en Ezequiel también en el capítulo 14, versículo 14, se menciona acerca de Noé. En los evangelios, en Mateo, en el capítulo 24, del 37 al 39, también hace mención acerca de Noé. Lucas, capítulo 17, versículo del 26 al 27, también nos hace mención de este gran esfuerzo que Noé logró y que no está muy lejos de que tú y yo lo podamos lograr, que podamos tener esa buena conducta, pero no la que el hombre nos califica, sino la que Dios ve en nosotros. Una obediencia, ¿verdad? La fe, que solamente obrando es como obra la fe, ¿verdad? Porque si lo podemos decir, pero no hacemos nada, pues, ¿cómo? La fe con obras, ¿verdad? La fe obrando en lo que Dios va poniendo en nuestro corazón. Y de esta manera también nosotros vamos a conocer a los que no conocen a Dios, cómo Dios está obrando en nuestra propia vida. Muchas gracias por este tiempo y disculpas por estos inconvenientes que se presentaron, pero recuerda que tenemos una próxima cita en Comunicados con Él. Hasta luego.